Miren al animal en su hábitat natural. Eso escribió mi hijo cuando subió a internet el video donde me grabó en el baño sin mi permiso. 78 años he vivido en este mundo, y mi propio hijo me exhibió como un espectáculo para que la gente se burlara de mí. Me instaló cámaras ocultas en mi propia casa y me trató peor que a un animal del zoológico. Pero lo que él no sabía era que su hijo de 15 años, mi nieto Sebastián, había visto todo el video. Y lo que ese muchacho hizo para defenderme cambió nuestra familia para siempre. Mi nombre es Don Eusebio Morales, vivo en San Miguel de las Flores, Michoacán, y esta es la historia de cómo mi nieto le dio la lección más grande de su vida a su propio padre. Antes de contarte cómo un adolescente valiente me devolvió la dignidad que mi hijo me había robado, suscríbete, comparte esta historia y déjame en los comentarios desde qué ciudad o país me estás escuchando, porque quiero saber que hay gente buena en todo el mundo que entiende lo sagrado que debe ser el respeto hacia los abuelos. Era un martes lluvioso de octubre cuando Sebastián llegó de la preparatoria con los ojos rojos y los puños cerrados. Yo estaba preparando café en la cocina cuando escuché el portazo que dio al entrar. No era su manera habitual de llegar, siempre saludaba desde la puerta con un abuelo, ya llegué, que me llenaba el corazón. Pero ese día había silencio. Un silencio pesado que me puso los nervios de punta. Lo vi pasar directo a su cuarto sin siquiera voltear a verme, cosa extraña porque desde pequeño tenía la costumbre de contarme todo lo que había pasado en el día mientras se comía las quesadillas que le preparaba su abuela y ahora yo trataba de hacer igual, aunque nunca me quedaban como a ella. Sebastián y yo habíamos desarrollado una relación especial desde que quedé viudo. Cuando Esperanza murió, él tenía 12 años y yo me hundí en una tristeza tan profunda que creí que jamás volvería a sonreír. Fue él quien me sacó de ese hoyo, llegando cada tarde después de clases para enseñarme videos chistosos en su teléfono, para pedirme que le contara historias de cuando su papá era niño, para jugar cartas conmigo hasta que se hacía de noche. Su padre, Rodrigo, siempre había sido distante conmigo, pero después de la muerte de su madre se volvió abiertamente despectivo. «Ya no aguanto tener que cuidar a este viejo», le decía a su esposa cuando pensaba que yo no los escuchaba. Pero Sebastián era diferente. Él me veía con los mismos ojos llenos de admiración que tenía cuando era pequeño y yo le compraba paletas de hielo en la plaza. Esa tarde, después de esperarlo media hora, decidí ir a buscarlo a su habitación. Lo encontré sentado en la orilla de su cama, con el celular en las manos y las lágrimas corriéndole por las mejillas. «Sebastián, ¿qué te pasa, mijo?», le pregunté sentándome a su lado. Él me abrazó con una fuerza desesperada, como cuando era pequeño y tenía pesadillas. «Abuelo, hay algo que necesitas ver, pero no sé cómo decírtelo», murmuró contra mi hombro. Me mostró la pantalla de su teléfono y ahí estaba, un video mío en el baño, grabado sin que yo lo supiera, con un título que me heló la sangre. Lo encontré porque mis compañeros de la escuela lo estaban compartiendo en los grupos de WhatsApp, me explicó con la voz quebrada. «Se están burlando de ti, abuelo. Están diciéndote cosas horribles». La humillación que sentí en ese momento no tiene nombre. No era solo la violación a mi intimidad, sino saber que mi propio hijo había sido capaz de exponerme así ante el mundo. Pero lo que más me dolió fue ver a Sebastián llorando por mí, cargando con una vergüenza que no le correspondía. «¿Desde cuándo está esto en Internet?», le pregunté tratando de mantener la calma. «Desde hace una semana», respondió. «Papá lo subió a varias redes sociales. Ya tiene miles de vistas». Mi nieto me explicó que se había enterado porque los muchachos de su salón comenzaron a preguntarle si el anciano del video era su abuelo, algunos con burla, otros con lástima, pero todos con esa curiosidad morbosa que despierta el sufrimiento ajeno. Lo que pasó después me confirmó que Sebastián había heredado el corazón noble de su abuela. «Abuelo», me dijo limpiándose las lágrimas y mirándome con una determinación que me recordó a Esperanza cuando defendía a los más débiles del pueblo, «esto no se va a quedar así. Mi papá no puede tratarte de esta manera. Voy a hacer que se arrepienta de haberte humillado». En ese momento vi en sus ojos algo que no había visto antes, la furia justa de quien está dispuesto a defender a los suyos, sin importar las consecuencias. «No, mijo», le dije, «no quiero que te metas en problemas por culpa de este viejo». Pero él negó con la cabeza. «Usted no es cualquier viejo, abuelo. Usted es mi abuelo, y nadie, ni siquiera mi papá, tiene derecho a tratarlo así».
Para entender lo que significó para mí la defensa de Sebastián, deben conocer cómo había sido mi vida en esa casa durante los últimos 3 años, desde que Esperanza murió y mi hijo Rodrigo decidió que era su obligación cuidarme, pero dejándome claro cada día que era una carga pesada que prefería no llevar. Rodrigo había estudiado ingeniería en sistemas, se había casado con una mujer de la ciudad y siempre había sentido que nosotros, su familia del pueblo, éramos un recordatorio incómodo de sus orígenes humildes. Cuando Esperanza vivía, él al menos fingía respeto cuando venía a visitarnos los domingos, pero después del funeral comenzó a tratarme como si fuera un mueble viejo que estorba pero que no se puede tirar porque la gente va a hablar. Ya no puede vivir solo, le decía a su esposa, pero tampoco podemos meterlo en un asilo porque van a decir que somos malos hijos. Así fue como terminé viviendo en el cuarto de visitas de su casa, un espacio pequeño donde apenas cabían mi cama, mi ropero y la silla donde me sentaba a ver por la ventana. Rodrigo había puesto reglas muy claras desde el primer día. No podía usar la sala cuando tenía visitas, no podía poner la televisión muy alta, no podía cocinar porque hacía mucho desorden, y sobre todo, no podía molestar a Sebastián con mis historias porque el muchacho tenía que concentrarse en sus estudios. Pero Sebastián siempre se las ingeniaba para pasar tiempo conmigo a escondidas de su padre. Llegaba a mi cuarto después de hacer la tarea y me pedía que le contara cómo había sido la vida en el pueblo cuando yo era joven, cómo había conocido a su abuela, qué travesuras había hecho su papá cuando era niño. Sus ojos se iluminaban cuando le contaba cómo Rodrigo se trepaba a los árboles de mango para robar fruta, o cómo una vez se metió al corral de don Juventino y salió corriendo perseguido por un gallo enojado. ¿En serio mi papá hacía eso?, me preguntaba riéndose, y yo asentía recordando a ese niño travieso que ahora me veía como un estorbo. Los fines de semana, cuando Rodrigo salía con su esposa, Sebastián me llevaba a caminar por el parque cerca de la casa, me compraba un elote o una nieve de limón, y me dejaba hablar todo lo que quisiera sobre Esperanza, sobre mi trabajo en la construcción, sobre los amigos que había perdido con los años. Él nunca me hizo sentir que era aburrido o molesto. Al contrario, hacía preguntas, se interesaba genuinamente por mi vida, me hacía sentir que todavía tenía algo valioso que ofrecer. Mientras tanto, Rodrigo aprovechaba cualquier oportunidad para humillarme frente a la familia o los amigos. Mi papá ya está muy senil, decía cuando yo no recordaba dónde había puesto mis lentes, o los viejos son como niños, hay que tenerles paciencia cuando yo me tardaba en levantarme de la mesa. Su esposa, Carmen, simplemente asentía sin defender ni atacar, como si yo fuera un tema incómodo que prefería evitar. Pero lo que más me dolía era cómo Rodrigo le prohibía a Sebastián que pasara tiempo conmigo. Ese muchacho tiene que hacer amigos de su edad, no estar pegado a su abuelo como niño chiquito, le decía cuando nos encontraba platicando en mi cuarto. Una vez, cuando Sebastián me estaba enseñando a usar su teléfono para mandar mensajes, Rodrigo entró y se lo quitó de las manos. Los ancianos no necesitan tecnología, papá, solo se van a confundir, me dijo como si yo no estuviera presente. Sebastián se enojó tanto que discutió con su padre por primera vez en su vida, diciéndole que yo era más inteligente que muchos jóvenes que conocía. Esa noche, Rodrigo castigó a Sebastián prohibiéndole venir a mi cuarto durante una semana, pero el muchacho se las arregló para visitarme a las horas de comida, cuando su papá no estaba en casa. Cada gesto de cariño de mi nieto era como un bálsamo para las heridas que su padre me abría todos los días con su desprecio silencioso pero constante. Rodrigo no había nacido cruel, la vida y el éxito lo habían convertido en una persona que yo ya no reconocía como el niño que había criado junto con Esperanza. Cuando él tenía 8 años y se enfermó de sarampión, pasé 3 noches en vela cuidándolo, poniendo paños húmedos en su frente y contándole cuentos para que no sintiera miedo. Esperanza y yo nos turnábamos para no dejarlo solo ni un minuto, y cuando finalmente se curó, él me abrazó y me dijo gracias por cuidarme. Papá, cuando seas viejito yo te voy a cuidar igual. Esas palabras se me quedaron grabadas para siempre, pero ahora, viendo en lo que se había convertido, me dolía recordarlas. Su transformación comenzó cuando se fue a estudiar a Guadalajara y regresó al pueblo con aires de grandeza, hablando de lo atrasada que era nuestra gente y de lo primitivas que eran nuestras costumbres. Se avergonzaba de que su padre fuera albañil, de que vivieran en una casa de adobe, de que su madre vendiera tamales en la plaza para ayudar con los gastos de sus estudios. Cuando consiguió trabajo en una empresa de tecnología en Morelia, la distancia física se volvió también distancia emocional. Sus visitas se espaciaron y cuando venía, llegaba criticando todo, que la casa olía a comida, que el baño necesitaba remodelación,
que deberíamos comprar muebles nuevos para no dar mala impresión a sus compañeros de trabajo si algún día los traía. Esperanza sufría en silencio cada vez que él hacía estos comentarios, pero yo veía cómo se esforzaba por complacerlo, ahorrando centavo a centavo para comprar las cosas que él consideraba apropiadas para recibir visitas. El golpe más duro llegó cuando Rodrigo se casó con Carmen, una mujer que trabajaba en recursos humanos y que desde el primer día me hizo sentir que era un campesino ignorante que no merecía estar en la misma mesa que ellos. En la boda, Rodrigo nos sentó en una mesa al fondo del salón, lejos de sus amigos y compañeros de trabajo, y cuando la gente preguntaba por sus padres, él simplemente señalaba hacia nuestra dirección sin acercarse a presentarnos como era debido. Esperanza lloró toda la noche después de la boda, no de alegría sino de tristeza, porque había entendido que habíamos perdido a nuestro hijo para siempre. Después del matrimonio, las humillaciones se volvieron más frecuentes y más crueles. Rodrigo había desarrollado una habilidad especial para lastimarme con palabras que sonaban como bromas, pero que llevaban veneno puro en cada sílaba. Mi papá cree que todavía está en 1960, les decía a sus invitados cuando yo comentaba algo sobre política o sobre cómo habían cambiado las cosas en el pueblo. Los viejitos ya no entienden el mundo moderno, añadía riéndose, como si yo fuera sordo o tonto. Cuando Esperanza murió, esperé que el dolor nos uniera, que recordara todo lo que habíamos hecho por él, pero lo que pasó fue lo contrario. Mi vulnerabilidad pareció despertar en él una crueldad que yo no sabía que existía. Ahora sí vas a tener que aprender a vivir en el siglo XXI, papá, me dijo el día del funeral, porque ya no tienes a mamá para que te resuelva todo. Comenzó a grabarme en secreto cuando hacía cosas que él consideraba ridículas, cuando hablaba solo mientras cocinaba, cuando me quedaba dormido viendo televisión, cuando se me caían las cosas porque mis manos ya no eran tan firmes como antes. Al principio pensé que eran fotos familiares normales, pero después me enteré de que las compartía en sus grupos de trabajo con comentarios sarcásticos sobre las ocurrencias de mi viejo. Sus amigos le festejaban las burlas y eso lo animaba a seguir humillándome de maneras cada vez más elaboradas. Instaló cámaras en diferentes partes de la casa con la excusa de que era por seguridad, pero yo sabía que la verdadera razón era tener material nuevo para sus espectáculos de humillación. Es que no se da cuenta de las cosas que hace, le decía a Carmen cuando ella ocasionalmente mostraba algo de incomodidad por sus comportamientos. Es mejor que se entere por nosotros a que otros se burlen de él en la calle. Pero yo sabía que esa no era la verdadera razón. Él disfrutaba mi humillación, le daba una sensación de poder que había perdido en su trabajo, donde sus jefes lo trataban como un empleado más sin importar sus títulos universitarios. La instalación de las cámaras comenzó de manera gradual y aparentemente inocente, como todas las maldades que Rodrigo había aprendido a disfrazar bajo la máscara de la preocupación filial. Todo empezó un viernes de marzo cuando llegó a la casa con una caja grande y una sonrisa que yo no había visto en años, esa sonrisa falsa que ponía cuando quería convencerme de algo que sabía que no me iba a gustar. «Papá, tengo una sorpresa para usted», me dijo mientras sacaba de la caja unos aparatos pequeños que parecían juguetes modernos. Son cámaras de seguridad, las más modernas que hay en el mercado. Las voy a instalar por toda la casa para que esté más protegido. Yo le pregunté para qué necesitábamos cámaras si nunca habíamos tenido problemas de inseguridad en esa colonia, pero él tenía respuesta para todo, que los tiempos habían cambiado, que había muchos robos a casas donde vivían ancianos solos, que era mejor prevenir que lamentar. Carmen asentía desde la cocina, agregando comentarios sobre casos que había visto en las noticias, y yo, como siempre, terminé aceptando porque no quería parecer un viejo necio que se resiste al progreso. Lo que no sabía era que Rodrigo había investigado durante semanas cuáles eran las cámaras más pequeñas y discretas del mercado, aquellas que podían esconderse en cualquier objeto cotidiano sin que nadie las notara. Pasó toda la tarde del sábado instalándolas con una dedicación que no había mostrado ni cuando armó la cuna de Sebastián. «Esta va aquí para vigilar la entrada», me explicaba mientras fijaba una en el marco de la puerta principal, «esta otra va en la sala para ver si alguien se mete mientras usted duerme». Yo lo seguía por toda la casa observando su trabajo, agradecido de tener un hijo tan preocupado por mi seguridad, sin imaginar que cada cámara que instalaba era un ojo espía dirigido hacia mi intimidad más profunda. La cámara del baño fue la última que instaló, y recuerdo perfectamente el momento porque me pareció extraño que insistiera tanto en ponerla ahí. «Papá, esta es la más importante», me dijo mientras la ocultaba detrás del botiquín,
porque es donde más accidentes tienen los adultos mayores. Si se cae o le pasa algo, la cámara va a detectar movimientos anormales y me va a mandar una alerta inmediata al teléfono. Cuando le pregunté si no era demasiado íntimo tener una cámara en el baño, él se rió y me dijo que las cámaras modernas tenían filtros de privacidad, que solo grababan cuando detectaban situaciones de emergencia, que yo no debía preocuparme por esas cosas porque la tecnología era muy avanzada y respetaba la dignidad de las personas. Mentiras, todas mentiras que yo me tragué como un tonto porque quería creer que mi hijo todavía tenía algo de amor hacia mí. Durante las siguientes semanas, Rodrigo venía religiosamente a revisar el sistema de seguridad. Pasaba horas en su computadora supuestamente verificando que todo funcionara correctamente, y yo me sentía tranquilo pensando que finalmente había encontrado una manera de demostrarme su cariño. Lo que realmente estaba haciendo era seleccionar los momentos más vulnerables de mi vida diaria para crear su colección personal de entretenimiento. Cuando me bañaba lentamente porque mis articulaciones ya no me respondían como antes, cuando hablaba solo porque la soledad me pesaba y necesitaba escuchar una voz aunque fuera la mía, cuando me quedaba dormido en el excusado porque los medicamentos me daban sueño a todas horas. Cada uno de esos momentos íntimos, que deberían haber quedado en la privacidad sagrada de mi hogar, se convirtieron en material para la diversión de Rodrigo y sus amigos. Descubrí después que tenía una carpeta completa en su computadora etiquetada como Las aventuras del abuelo, donde guardaba videos organizados por categorías: Fals en el baño, quedándose dormido, hablando solo, confundido con la tecnología. Cada video tenía un título sarcástico y una descripción burlona, como si yo fuera un personaje de comedia creado para su entretenimiento personal. Lo más perverso de todo era que Rodrigo había convertido mi deterioro natural en un espectáculo, filmando cada síntoma de mi envejecimiento como si fuera un defecto moral en lugar de una realidad biológica inevitable. Las cámaras capturaban mis momentos de debilidad, mis confusiones ocasionales, mis dificultades físicas, y él las editaba de manera que pareciera que yo era un viejo ridículo y patético en lugar de un ser humano que simplemente estaba cumpliendo años con todas las limitaciones que eso conlleva. El video que cambió todo se grabó un domingo por la mañana de septiembre, uno de esos días en que me desperté sintiéndome especialmente débil y confundido por los nuevos medicamentos que el doctor me había recetado para la presión arterial. Rodrigo había llegado temprano con Carmen y Sebastián para el desayuno familiar semanal, una tradición que él mantenía más por las apariencias sociales que por cariño genuino hacia mí, y yo me había levantado con prisa para arreglarme y no dar mala impresión a su esposa, quien siempre me miraba con esa mezcla de lástima y disgusto que me hacía sentir como un animal en exhibición. Los medicamentos nuevos me habían causado un efecto secundario que el doctor había mencionado pero que yo no esperaba que fuera tan severo, una desorientación temporal que me hacía confundir los horarios y los lugares, como si mi cerebro fuera una radio mal sintonizada que captaba señales de diferentes estaciones al mismo tiempo. Esa mañana, cuando entré al baño para asearme antes del desayuno, mi mente estaba tan nublada que comencé a hablar solo, recordando en voz alta una conversación que había tenido con Esperanza hacía más de 20 años sobre cómo educar a Rodrigo cuando él tenía problemas en la escuela. Esperanza, ¿te acuerdas cuando el niño no quería hacer la tarea?, decía mientras me lavaba la cara. Tú le decías que los estudios eran lo más importante, que nosotros no habíamos tenido esa oportunidad. Sin darme cuenta, estaba representando ambos lados de la conversación, haciendo las voces de mi esposa muerta y la mía joven, perdido en un recuerdo tan vívido que por momentos olvidaba dónde estaba realmente. La cámara oculta capturó todo, mis movimientos lentos y torpes mientras trataba de encontrar mi cepillo de dientes, mis conversaciones imaginarias con Esperanza, el momento en que me confundí y busqué por toda la habitación mis lentes que ya tenía puestos, incluso cuando me quedé parado varios minutos frente al espejo sin recordar qué había ido a hacer ahí. Lo que la cámara no podía grabar era la angustia que sentía por dentro, esa sensación terrible de que mi propia mente me estaba traicionando, que el hombre que había sido durante 78 años se estaba desvaneciendo como humo entre mis dedos. Rodrigo estaba en la cocina con su computadora portátil, supuestamente trabajando mientras esperaba el desayuno, pero en realidad estaba monitoreando las cámaras en tiempo real, grabando cada segundo de mi confusión matutina con la dedicación de un documentalista profesional. Cuando salí del baño, él ya había editado el video, agregándole subtítulos sarcásticos a mis conversaciones con Esperanza muerta y música de fondo que hacía que mis movimientos lentos parecieran cómicos en lugar de trágicos. Miren al animal en su hábitat natural, escribió como descripción, y agregó hashtags crueles como almohadilla abuelo confundido, almohadilla comedia real, almohadilla viral video, almohadilla el derly humor.
No contento con humillarme, decidió que mi degradación mental era entretenimiento digno de compartir con el mundo entero, así que subió el video simultáneamente a Facebook, TikTok, Instagram y YouTube, etiquetando a todos sus amigos y compañeros de trabajo para asegurarse de que tuviera la máxima difusión posible. En menos de 6 horas, el video había sido compartido cientos de veces, y para el final del día tenía miles de reproducciones y cientos de comentarios de extraños riéndose de mi confusión, haciendo bromas sobre la demencia senil y sugiriendo que me internaran en un asilo antes de que empeorara más. Rodrigo leía los comentarios en voz alta durante la cena, fingiendo indignación pero claramente disfrutando cada burla dirigida hacia mí. «Ay, papá, mire nada más lo que está diciendo la gente», decía mientras me mostraba su teléfono lleno de emojis riéndose y comentarios crueles. «Mejor ya no salga tanto de la casa, no vaya a hacer que alguien lo reconozca en la calle». Lo que más me dolía no era la humillación pública, sino darme cuenta de que mi propio hijo había planificado todo esto, que había esperado pacientemente el momento perfecto de mi vulnerabilidad para convertirlo en su momento de gloria viral, que había sacrificado mi dignidad en el altar de su necesidad desesperada de atención y reconocimiento social. Sin importarle que cada risa de un extraño era una puñalada más profunda en lo que quedaba de mi autoestima destrozada. Sebastián descubrió el video de la manera más cruel posible, rodeado de sus compañeros de preparatoria que se reían sin saber que estaban burlándose de su abuelo amado. Era miércoles por la mañana y él estaba en el recreo cuando un grupo de muchachos se acercó con sus teléfonos, empujándose unos a otros para mostrar el video más chistoso que habían visto en semanas. «Sebastián, tienes que ver esto», le gritó su amigo Diego mientras le pasaba el celular. «Es un viejito súper loco que habla solo en el baño. Está padrísimo». Sebastián tomó el teléfono sin sospechar nada, esperando ver uno de esos videos tontos que siempre circulaban en los grupos de WhatsApp de la escuela, pero cuando la imagen se hizo clara en la pantalla, su mundo se desplomó en pedazos. Ahí estaba su abuelo, el hombre que él más admiraba en el mundo, expuesto en su momento más vulnerable mientras una multitud de adolescentes se burlaba de su confusión y su soledad. El primer instinto de Sebastián fue negar que conociera a esa persona, fingir que era solo otro anciano anónimo para proteger tanto a su abuelo como a sí mismo de la humillación, pero algo dentro de él se rebeló contra esa cobardía. «Ese es mi abuelo», dijo con la voz quebrada, y el silencio que siguió fue más ensordecedor que todas las risas anteriores. Sus compañeros no sabían dónde meterse, algunos balbucearon disculpas torpes, otros simplemente se alejaron arrastrando los pies, pero el daño ya estaba hecho. Sebastián había visto a su abuelo convertido en un meme cruel, y también había visto lo fácil que era para la gente reírse del sufrimiento de los ancianos cuando no los conocían personalmente. Durante el resto del día escolar, Sebastián no pudo concentrarse en ninguna clase. Su mente daba vueltas entre la rabia hacia su padre y la tristeza por su abuelo, preguntándose cómo era posible que el mismo hombre que lo había llevado a jugar fútbol cuando era pequeño ahora fuera capaz de traicionar así a su propio padre. En la clase de matemáticas, mientras el profesor explicaba ecuaciones en el pizarrón, Sebastián calculaba mentalmente cuántas personas habían visto ya el video, cuántas se habían reído, cuántas lo habían compartido con sus amigos para multiplicar la humillación. En la clase de historia, mientras estudiaban sobre la dignidad humana y los derechos fundamentales, él pensaba en cómo su padre había violado todos esos principios que la sociedad dice defender. Cuando sonó la campana de salida, Sebastián ya había tomado una decisión que cambiaría para siempre la dinámica de su familia. No iba a permitir que su padre siguiera humillando a su abuelo, sin importar las consecuencias que eso trajera para él. El camino de regreso a casa se le hizo eterno, cada paso pesado por la responsabilidad que sentía sobre sus hombros. No era justo que un muchacho de 15 años tuviera que convertirse en el protector de su abuelo contra su propio padre, pero Sebastián había entendido algo que muchos adultos olvidan, que el amor verdadero no conoce edades ni jerarquías familiares, que a veces los más jóvenes tienen que enseñarles a los mayores lo que significa la decencia humana. Mientras caminaba, recordó todas las veces que su abuelo lo había defendido cuando era pequeño, cuando otros niños se burlaban de él por usar lentes, cuando su maestra lo regañaba injustamente, cuando su padre lo castigaba demasiado severamente por travesuras menores. Su abuelo siempre había sido su escudo protector, y ahora era el momento de devolver esa protección. Al llegar a casa, Sebastián se dirigió directamente al cuarto de su abuelo, sin saludar a sus padres que estaban en la sala viendo televisión como si nada hubiera pasado, como si no hubieran destrozado la dignidad de un anciano para conseguir unos cuantos likes en Internet. Encontró a don Eusebio sentado en su silla junto a la ventana,
con la mirada perdida en el horizonte y una tristeza tan profunda en los ojos que Sebastián tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no echarse a llorar ahí mismo. «Abuelo», le dijo sentándose en el suelo frente a él, «necesitamos hablar de lo que pasó». Y en ese momento, viendo la mezcla de dolor y vergüenza en el rostro de su abuelo, Sebastián juró por la memoria de su abuela que iba a hacer que su padre pagara cada lágrima que había causado, cada momento de humillación que había provocado, cada pedazo de dignidad que había robado al hombre que más merecía respeto en esa casa. Durante los siguientes 3 días, Sebastián se convirtió en un espía silencioso dentro de su propia casa, observando cada movimiento de su padre con la meticulosidad de un detective profesional y la determinación férrea de alguien que ha encontrado su misión en la vida. Su plan no nació de la venganza ciega, sino de una estrategia cuidadosamente calculada que aprovechaba 2 ventajas fundamentales que su padre no sospechaba. Primero, que Sebastián entendía la tecnología mucho mejor que Rodrigo a pesar de trabajar en sistemas. Porque una cosa es manejar programas de oficina y otra muy distinta es dominar las redes sociales y las aplicaciones que realmente usan los jóvenes. Segundo, que su padre había subestimado completamente la inteligencia emocional y la determinación de su propio hijo, tratándolo como un adolescente típico incapaz de acciones complejas. Sebastián comenzó por hacer un inventario completo de las actividades diarias de Rodrigo, notando que cada mañana, después del desayuno, su padre se encerraba en su estudio durante exactamente 1 hora para trabajar desde casa, pero que en realidad pasaba la mayor parte de ese tiempo navegando en redes sociales, viendo videos de entretenimiento y, lo más importante, monitoreando las cámaras de la casa para buscar nuevos momentos embarazosos de su abuelo que pudiera convertir en contenido viral. Durante esas sesiones matutinas, Rodrigo tenía la costumbre de dejar la puerta entreabierta porque Carmen le había exigido que no se aislara completamente cuando estaba en casa, una regla que él cumplía a regañadientes pero que ahora se convertiría en su perdición. Sebastián descubrió que su padre guardaba todos los videos en una carpeta no muy bien protegida de su computadora, y que además tenía la terrible costumbre de grabar videos llamadas con sus amigos donde se burlaban juntos de las ocurrencias del viejo, sesiones de humillación colectiva donde competían por hacer los comentarios más crueles sobre don Eusebio. El muchacho se dio cuenta de que Rodrigo era, en el fondo, un hombre profundamente inseguro que necesitaba la validación constante de sus amigos para sentirse importante, y que esa necesidad desesperada de aprobación social era su punto más vulnerable. La inspiración para el plan definitivo llegó el viernes por la noche, cuando Sebastián escuchó a su padre hablando por teléfono con uno de sus amigos, jactándose de cómo había domesticado al viejo y riéndose de lo fácil que era manipular a los ancianitos seniles para conseguir contenido divertido para Internet. «El próximo video va a ser épico», le decía a su amigo. «Voy a esperar a que se quede dormido en el excusado otra vez y esta vez le voy a poner música de circo de fondo». Esa conversación fue la gota que derramó el vaso para Sebastián, quien entendió que su padre no solo había perdido completamente la empatía hacia su abuelo, sino que estaba planeando escaladas de humillación cada vez más elaboradas. Esa misma noche, mientras toda la familia dormía, Sebastián se levantó sigilosamente y fue al estudio de su padre, donde sabía que encontraría todo lo que necesitaba para ejecutar su plan de justicia poética. Usando las habilidades que había aprendido en el club de computación de la preparatoria, logró acceder a la computadora de Rodrigo y descubrió un tesoro de material comprometedor, videos de su padre en situaciones embarazosas que él mismo había grabado accidentalmente mientras manipulaba las cámaras, conversaciones de WhatsApp donde se burlaba de don Eusebio con un lenguaje que revelaría su verdadera personalidad cruel a cualquiera que las leyera, y lo más valioso de todo, una videollamada que había quedado grabada automáticamente donde Rodrigo aparecía en ropa interior hablando pestes de su padre mientras comía cereal directamente de la caja como un adolescente mal educado. Sebastián copió todo ese material en una USB que había traído preparada, pero además tuvo una idea más brillante. Sabía que su padre tenía programadas varias cámaras para grabar automáticamente en ciertos horarios y conocía perfectamente los hábitos matutinos de Rodrigo, quien tenía la costumbre de levantarse en ropa interior para ir al baño antes de vestirse, muchas veces hablando solo y haciendo gestos ridículos que pensaba que nadie veía. El plan de Sebastián era elegante en su simplicidad: usar las mismas cámaras que su padre había instalado para humillar a su abuelo para capturar al humillador en sus momentos más vulnerables y ridículos, aplicando exactamente la misma lógica cruel que Rodrigo había usado, pero con una diferencia fundamental. El contenido que Sebastián iba a publicar mostraría la verdadera personalidad de su padre, su crueldad, su falta de respeto hacia los ancianos y su comportamiento hipócrita.
convirtiéndolo en el villano de su propia historia en lugar de en el héroe que él creía ser. El momento de la confrontación llegó el sábado por la mañana, cuando Sebastián decidió que ya había recopilado suficiente evidencia y era hora de darle a su padre una última oportunidad de redimirse antes de ejecutar su plan de justicia poética. Rodrigo estaba en la cocina preparando su café matutino, silbando despreocupadamente mientras revisaba en su teléfono los comentarios del último video de su abuelo, cuando Sebastián entró con una determinación que transformaba completamente su rostro juvenil en una máscara de seriedad adulta. «Papá, necesitamos hablar», le dijo con una voz tan firme y directa que Rodrigo levantó la vista sorprendido, no tanto por las palabras sino por el tono, que era completamente diferente al de un adolescente pidiendo permiso o dinero para salir con sus amigos. «¿Qué pasa, hijo? ¿Te metiste en problemas en la escuela?», respondió Rodrigo con esa sonrisa condescendiente que siempre usaba cuando creía que iba a tener que resolver algún drama adolescente sin importancia. «No, papá. El que se metió en problemas fuiste tú», le contestó Sebastián sacando su teléfono y mostrándole la pantalla donde se veía claramente el video viral de don Eusebio. «¿Cómo pudiste hacerle esto al abuelo? ¿Cómo pudiste grabarlo sin su permiso y subirlo a internet para que todo el mundo se burlara de él?». La expresión de Rodrigo cambió inmediatamente de sorpresa a irritación defensiva, esa reacción típica de las personas que saben que han hecho algo malo pero no están dispuestas a admitirlo. «No seas dramático, Sebastián. Es solo un video chistoso. Tu abuelo ni se enteró, y además no le hice daño a nadie. La gente se divierte un rato y ya». Pero Sebastián no estaba dispuesto a aceptar esas justificaciones baratas que su padre había usado durante años para minimizar sus crueldades. «¿Cómo que no le hiciste daño a nadie? Es su privacidad, papá. Lo grabaste en el baño. Y todos mis compañeros de la escuela se estaban burlando de él». La discusión escaló rápidamente cuando Rodrigo, sintiéndose acorralado, decidió contraatacar usando su autoridad paternal como escudo. «A ver, jovencito, tú no tienes por qué meterte en los asuntos de los adultos. Yo sé lo que es mejor para esta familia, y si grabé a tu abuelo fue porque necesita supervisión médica. Esas cámaras están ahí por su seguridad». Sebastián sintió una rabia tan pura que le costó trabajo no gritar, pero se contuvo porque sabía que perder el control arruinaría su credibilidad. «No me mientas, papá. Yo vi los comentarios que escribiste. Yo leí lo que les mandas a tus amigos por WhatsApp. Tú no instalaste esas cámaras por la seguridad del abuelo, las instalaste para burlarte de él». El rostro de Rodrigo se puso rojo cuando se dio cuenta de que su hijo había estado investigando sus actividades privadas, y su reacción fue exactamente la que Sebastián había predicho. En lugar de sentir vergüenza por sus acciones, se sintió violado en su privacidad y se enojó con quien lo había descubierto. «¿Estuviste revisando mi teléfono? ¿Cómo te atreves a espiarme? Eso sí que es una violación de privacidad, no lo que yo hago con las cámaras de mi casa». Sebastián había anticipado esa respuesta hipócrita y tenía preparada su contestación más demoledora. «¿En serio me vas a hablar de violación de privacidad? ¿Tú, que grabaste a tu propio padre en el baño y lo subiste a internet? ¿Tú, que tienes cámaras ocultas por toda la casa grabando a un anciano sin su consentimiento?» Por primera vez en años, Rodrigo se quedó sin palabras, no porque hubiera reflexionado sobre la maldad de sus acciones, sino porque se dio cuenta de que su hijo de 15 años lo había superado intelectualmente en la discusión y lo había puesto en una posición indefendible. El silencio duró varios segundos, durante los cuales padre e hijo se miraron fijamente, y Sebastián pudo ver en los ojos de Rodrigo algo que lo asustó. No había arrepentimiento, no había comprensión de lo mal que había estado su comportamiento, solo había molestia por haber sido descubierto y una especie de desprecio hacia su propio hijo por atreverse a juzgarlo. «Mira, Sebastián», le dijo finalmente con una voz fría y calculada, «tú eres muy joven para entender estas cosas. Tu abuelo está perdiendo la cabeza, y es mejor que la gente se ríe de él en internet a que se lastime de verdad por estar confundido. Yo lo estoy protegiendo a mi manera». Esa respuesta fue la confirmación final que Sebastián necesitaba para ejecutar su plan sin ningún remordimiento. Su padre no solo era cruel, sino que además era tan narcisista que había conseguido convencerse a sí mismo de que su crueldad era en realidad un acto de amor, y una persona así no merecía ni una segunda oportunidad ni el más mínimo respeto. La oportunidad perfecta para ejecutar su plan llegó exactamente una semana después de la confrontación fallida,
cuando Rodrigo anunció que tenía una videollamada importante con sus jefes para presentar un proyecto que podría conseguirle el ascenso que llevaba años persiguiendo. Sebastián sabía que su padre se ponía especialmente nervioso antes de las presentaciones laborales importantes, y que tenía la horrible costumbre de practicar sus discursos frente al espejo del baño mientras se arreglaba, muchas veces en ropa interior y haciendo gestos exagerados que le parecían profesionales pero que en realidad lo hacían ver ridículo y patético. Esa mañana, Rodrigo se levantó 2 horas antes de lo normal para prepararse, y Sebastián fingió estar dormido mientras escuchaba a su padre moverse por la casa como un actor nervioso antes de salir al escenario. A las 6:30 de la mañana, tal como Sebastián había calculado, Rodrigo entró al baño principal con su laptop, su café y una pila de papeles, dispuesto a practicar su presentación una vez más antes de la llamada oficial que sería a las 8 en punto. Lo que Rodrigo no sabía era que Sebastián había modificado discretamente la configuración de las cámaras ocultas que él mismo había instalado, redirigiendo la señal para que además de grabar en el sistema principal, también enviara una copia en tiempo real al teléfono de Sebastián, convirtiéndolo en director de su propio documental sobre la hipocresía paterna. Desde su cuarto, Sebastián observó en la pantalla de su celular cómo su padre comenzaba su espectáculo matutino de autopreparación, hablando solo frente al espejo con una grandilocuencia absurda mientras se peinaba meticulosamente su calvicie incipiente que intentaba disimular con gomina barata. «Buenos días, señores ejecutivos», practicaba Rodrigo con voz impostada mientras se acomodaba la corbata. «Hoy les voy a presentar el proyecto más innovador que esta empresa haya visto jamás». Entre frase y frase, Rodrigo hacía pausas para revisar su teléfono y reírse de los nuevos comentarios crueles que había recibido el video de don Eusebio, comentarios que él mismo había estado fomentando respondiendo con emojis de risa y agregando detalles humillantes sobre la demencia senil de su padre. La ironía era tan perfecta que Sebastián casi no podía creerla. Ahí estaba Rodrigo, practicando discursos sobre innovación y valores empresariales mientras simultáneamente se deleitaba con la humillación de un anciano indefenso. Pero lo mejor estaba por venir, porque a las 7:15, Rodrigo hizo algo que Sebastián había observado varias veces pero que nunca había logrado grabar. Comenzó a imitar en tono burlón la voz temblorosa de su padre, recreando las conversaciones que don Eusebio tenía con su esposa muerta, pero exagerándolas hasta convertirlas en una parodia cruel y despiadada. «Esperanza, esperanza», decía Rodrigo con voz fingidamente senil mientras se miraba al espejo. «¿Dónde puse mis dientes postizos? ¡Ay, qué viejo tan ridículo soy!». Sebastián sintió que la sangre le hervía, pero se controló porque sabía que esta grabación sería la evidencia definitiva del verdadero carácter de su padre. La situación se volvió aún más perfecta cuando, a las 7:30, Rodrigo recibió una llamada inesperada de su jefe cancelando la reunión porque había surgido una emergencia, y la frustración lo hizo explotar en una rabieta digna de un niño de 5 años. Comenzó a golpear la pared, a maldecir como marinero y a quejarse de lo injusta que era la vida con él. Todo mientras seguía en ropa interior y con el cabello despeinado por la gomina que se había aplicado demasiado temprano. «Siempre me joden», gritaba mientras pateaba el cesto de la ropa sucia. «Trabajo como esclavo para estos cabrones y así me pagan». Pero lo que convirtió la grabación en una obra maestra de justicia poética fue lo que pasó inmediatamente después. Rodrigo, creyendo que nadie lo podía ver, tomó su teléfono y llamó a uno de sus amigos para desahogarse. Y durante esa conversación reveló su verdadera personalidad de manera tan cruda que cualquiera que viera el video entendería inmediatamente qué tipo de persona era realmente. «Mi jefe es un imbécil, mi esposa me tiene hasta la madre con sus quejas, y mi papá está cada día más senil y molesto», le decía a su amigo mientras se rascaba la barriga con total falta de dignidad. «A veces pienso que sería mejor que se muriera de una vez para no tener que seguir cargando con él». Esas palabras fueron el clavo final en el ataúd de cualquier simpatía que Sebastián pudiera haber sentido hacia su padre, y confirmaron que estaba haciendo lo correcto al exponer públicamente la verdadera naturaleza de un hombre que había perdido completamente la capacidad de sentir amor o respeto hacia su propia familia. Sebastián esperó hasta el domingo por la noche para lanzar su contraataque, calculando estratégicamente que sería el momento de máxima actividad en las redes sociales cuando la gente estaba aburrida en casa navegando en sus teléfonos antes de comenzar otra semana de trabajo. Durante todo el día había editado meticulosamente el video de su padre, no para distorsionar la realidad sino para presentarla en su forma más cruda y devastadora, cortando las partes más humillantes y embarazosas en una secuencia que revelaba la verdadera personalidad de Rodrigo sin necesidad de exageración o manipulación digital.
El video comenzaba con Rodrigo en ropa interior practicando sus discursos grandilocuentes frente al espejo, continuaba con sus imitaciones crueles de la voz de don Eusebio, mostraba su rabieta infantil cuando cancelaron su reunión, y terminaba con la llamada telefónica donde confesaba abiertamente su desprecio hacia su padre anciano y su deseo de que se muriera para no tener que cargar con él. Sebastián había aprendido de su padre el poder de un título provocativo, pero a diferencia de Rodrigo, él tenía una causa justa que defender, así que escribió: este hombre grabó a su padre de 78 años en el baño y subió el video para burlarse. Aquí está en su verdadero hábitat, siendo el monstruo que realmente es. La descripción que agregó fue una obra maestra de justicia poética que usaba exactamente las mismas palabras y el mismo tono cruel que su padre había empleado contra don Eusebio. Miren al animal en su hábitat natural, un hijo desalmado que viola la privacidad de su padre anciano para conseguir likes en Internet. Observen cómo practica sus mentiras frente al espejo, cómo hace berrinches cuando las cosas no salen como quiere, y sobre todo, escuchen sus propias palabras cuando confiesa que quiere que su papá se muera. Este espécimen de la crueldad humana se llama Rodrigo Morales, trabaja en Sistemas Integrales Michoacán y vive en la colonia Santa Fe de esta ciudad. Compartan para que todo el mundo conozca el verdadero rostro de un maltratador de ancianos. Sebastián sabía que su padre tenía configuradas las notificaciones de todas sus redes sociales para recibir alertas inmediatas cuando alguien lo etiquetaba o mencionaba, así que se aseguró de etiquetar la cuenta de Rodrigo en todas las plataformas donde publicó el video, garantizando que se enteraría inmediatamente de lo que estaba pasando. También etiquetar estratégicamente a todos los amigos y compañeros de trabajo de su padre que habían comentado y compartido el video del abuelo, asegurándose de que las mismas personas que se habían reído de don Eusebio ahora vieran la verdadera cara de quien las había invitado a participar en esa crueldad colectiva. El efecto fue inmediato y devastador. En menos de una hora, el video tenía cientos de reproducciones y docenas de comentarios, pero esta vez no eran risas sino expresiones de indignación y repudio hacia Rodrigo. «¡Qué hijo tan desgraciado!», escribía una señora. «Maltratar así a su propio padre debería ser delito». «Este hombre es un monstruo», comentaba otro usuario. «Espero que su jefe vea esto y lo corran del trabajo». «Pobre abuelito», agregaba una joven, «¿cómo es posible que su propio hijo lo trate peor que a un animal?». La avalancha de comentarios negativos creció exponencialmente cuando varias páginas de Facebook dedicadas a la defensa de los derechos de los adultos mayores compartieron el video con sus miles de seguidores, convirtiendo la humillación de Rodrigo en un fenómeno viral, pero por las razones completamente opuestas a las que él había buscado cuando expuso a su padre. Sebastián monitoreaba obsesivamente las estadísticas del video desde su teléfono, viendo cómo las cifras crecían minuto a minuto. Primero fueron 100 reproducciones, luego 500, luego 1000, luego 5000, y para las 11 de la noche ya superaba las 10.000 visualizaciones con más de 2000 comentarios de repudio hacia Rodrigo. Pero lo más satisfactorio para Sebastián no eran los números, sino la calidad de los comentarios. Personas mayores contando sus propias experiencias de maltrato, jóvenes expresando su admiración por un nieto que había defendido a su abuelo, trabajadores sociales ofreciendo ayuda a don Eusebio, y sobre todo, una cantidad impresionante de gente joven prometiendo hacer viral el video para que este tipo pague por lo que hizo. La primera señal de que Rodrigo se había enterado llegó a las 11:30 de la noche, cuando Sebastián escuchó un grito de horror proveniente del estudio de su padre, seguido por el sonido de algo pesado cayendo al suelo. Probablemente la silla donde Rodrigo se había desplomado al ver su propia imagen convertida en el objeto de odio y desprecio de miles de extraños que ahora conocían su verdadera naturaleza y habían decidido darle una lección que jamás olvidaría. Las consecuencias del video llegaron como una avalancha imparable que sepultó la vida ordenada de Rodrigo en menos de 24 horas, demostrando que el mismo Internet que él había usado como arma de humillación contra su padre ahora se había convertido en el instrumento de su propia destrucción social. La primera reacción vino de Carmen, su esposa, quien había estado navegando en Facebook cuando una de sus amigas le envió el video con un mensaje que decía «¿Este no es tu esposo?». ¡Qué horror! Carmen vio el video completo 3 veces antes de poder procesar lo que estaba viendo. Ahí estaba su marido, el hombre con quien compartía la cama todas las noches, comportándose como un animal salvaje, burlándose cruelmente de un anciano indefenso y confesando abiertamente que deseaba la muerte de su propio padre. Cuando confrontó a Rodrigo esa misma noche, él trató de minimizar la situación con las mismas tácticas de manipulación que siempre había usado. «Es solo un video sacado de contexto. Carmen, tú sabes que yo no soy así».
Pero ella ya había leído los cientos de comentarios donde la gente expresaba su repudio y había visto las capturas de pantalla de los mensajes crueles que Rodrigo había enviado sobre don Eusebio, evidencia que convertía cualquier justificación en una mentira obvia. La segunda onda expansiva llegó el lunes por la mañana cuando Rodrigo llegó a su oficina y se encontró con las miradas incómodas y los susurros de sus compañeros de trabajo, quienes habían visto el video durante el fin de semana y ahora lo miraban como si fuera un extraño peligroso que había estado ocultando su verdadera personalidad durante años. Su jefe, el licenciado Hernández, lo llamó a su oficina antes del mediodía y le mostró su teléfono donde se veía claramente el video viral. «Rodrigo, tenemos que hablar», le dijo con una seriedad que helaba la sangre. «Este video está circulando en los grupos de WhatsApp de toda la empresa, y varios clientes ya me han mandado mensajes preguntando si este es el empleado que maneja sus proyectos». La empresa tenía una política muy clara sobre la imagen pública de sus empleados, especialmente aquellos que tenían contacto directo con clientes, y el comportamiento que Rodrigo había mostrado en el video era incompatible con los valores corporativos que la compañía intentaba proyectar. La tercera consecuencia llegó desde el Frente Social cuando los vecinos de la colonia comenzaron a tratar a la familia Morales como parias, cruzando la calle para evitar encuentros casuales y retirando a sus hijos cuando Sebastián aparecía en el parque, no porque él hubiera hecho algo malo, sino porque la vergüenza del comportamiento de Rodrigo había manchado a toda la familia por asociación. Doña Esperanza, la vecina de al lado que siempre había sido amable con don Eusebio, tocó la puerta el martes por la tarde para hablar directamente con el anciano y ofrecerle su apoyo moral, pero también para expresar su indignación hacia Rodrigo, quien según ella había deshonrado el nombre de todos los hijos mexicanos con su comportamiento antifamiliar. La cuarta onda de consecuencias fue quizás la más devastadora para Rodrigo porque vino de su propio círculo de amigos, esos mismos compañeros que antes se reían de los videos del abuelo y que ahora se distanciaban de él como si fuera radioactivo, borrando los comentarios que habían hecho en el video original de don Eusebio y bloqueando a Rodrigo de sus redes sociales para evitar ser asociados con alguien que había sido expuesto públicamente como un maltratador de ancianos. Sus amigos entendieron instintivamente que defender a Rodrigo o mantener cualquier tipo de relación visible con él podría arruinar también sus propias reputaciones, así que tomaron la decisión práctica de sacrificarlo para protegerse a sí mismos, dejándolo completamente aislado en el momento en que más necesitaba apoyo social. El golpe final llegó cuando la historia fue recogida por un canal de noticias local que había hecho del maltrato a adultos mayores uno de sus temas principales, y una reportera llegó a la casa de los Morales el miércoles por la mañana solicitando una entrevista con don Eusebio para conocer su versión de los hechos sobre el maltrato que había sufrido por parte de su hijo. Aunque Sebastián y Carmen lograron evitar que el reportero entrara a la casa, el simple hecho de que un canal de televisión se hubiera interesado en la historia convirtió el escándalo familiar en un asunto de interés público, lo que significaba que el video de Rodrigo ya no era solo entretenimiento viral, sino evidencia de un posible delito que las autoridades podrían decidir investigar si recibían suficientes denuncias ciudadanas, una posibilidad que aterrorizaba a Rodrigo porque sabía que las cámaras ocultas en el baño constituían una violación grave de los derechos de privacidad de una persona vulnerable, delito que podría traerle consecuencias legales que irían mucho más allá de la humillación social que ya estaba experimentando. La humillación pública de Rodrigo alcanzó su punto más bajo el jueves por la mañana cuando se despertó y descubrió que el video había superado las 100.000 reproducciones y había sido compartido en grupos de Facebook de toda la región, convirtiéndolo en el villano más odiado del Internet mexicano en menos de una semana. Su primer instinto fue el mismo que siempre había tenido cuando las cosas no salían como él quería: buscar a alguien más a quien culpar por sus problemas, así que irrumpió en el cuarto de Sebastián a las 6 de la mañana gritando como un loco que su hijo había arruinado su vida y exigiendo que borrara inmediatamente el video de todas las plataformas. «Quita esa porquería de Internet ahora mismo», le gritaba mientras Sebastián lo miraba con una calma que lo enfurecía aún más. «No tienes derecho a destruir mi reputación así». Pero Sebastián había aprendido de los mejores maestros de manipulación, comenzando por su propio padre, y sabía exactamente qué botones presionar para desarmarlo completamente. «¿Mi reputación?», le respondió con una sonrisa fría. «Yo no arruiné tu reputación, papá. Yo solo mostré quién eres realmente. La diferencia es que cuando tú grabaste al abuelo, él no te había hecho nada malo. Cuando yo te grabé a ti, ya habías demostrado que eres una mala persona». La lógica implacable de su hijo de 15 años golpeó a Rodrigo como un martillo en la cabeza, porque no tenía absolutamente ningún argumento moral para defenderse,
Todo lo que Sebastián había hecho era aplicar exactamente la misma fórmula que él había usado contra don Eusebio, con la diferencia de que el contenido del video de Rodrigo revelaba una crueldad genuina, mientras que el del abuelo solo mostraba la confusión natural de un anciano vulnerable. Rodrigo trató entonces de usar su autoridad paternal para intimidar a Sebastián, amenazándolo con castigos severos, con quitarle el teléfono, con prohibirle salir de la casa, pero descubrió algo que lo aterrorizó. Su hijo ya no le tenía miedo, y más importante aún, tenía el apoyo tácito de Carmen, quien había perdido completamente el respeto hacia su marido después de ver su verdadera personalidad en el video. La desesperación llevó a Rodrigo a intentar diferentes estrategias de control de daños que solo empeoraron su situación. Primero trató de negar que él fuera la persona del video, una mentira absurda que nadie se creyó. Luego intentó justificar su comportamiento diciendo que había estado bajo mucho estrés laboral. Excusa que la gente rechazó inmediatamente porque el estrés no convierte a nadie en un maltratador de ancianos. Después trató de presentarse como víctima de una campaña de desprestigio orquestada por su propio hijo, narrativa que lo hizo ver aún más patético porque implicaba que un adolescente lo había superado intelectualmente. El momento de quiebre definitivo llegó el viernes cuando Rodrigo recibió una llamada de recursos humanos de su empresa informándole que había sido suspendido temporalmente mientras investigaban las implicaciones del video viral en la imagen corporativa, y que dependiendo de los resultados de esa investigación, podrían tomar medidas disciplinarias adicionales, que era una manera elegante de decir que probablemente lo iban a despedir. Esa llamada lo quebró completamente porque se dio cuenta de que las consecuencias de sus acciones iban mucho más allá de la vergüenza social. Ahora estaba en riesgo real de perder el trabajo que tanto le había costado conseguir, el estatus económico que tanto valoraba, y la estabilidad familiar que había construido a costa de la dignidad de su padre. Esa noche, Rodrigo se encerró en su estudio y por primera vez en años se vio realmente a sí mismo en el espejo, no para practicar discursos grandilocuentes, sino para confrontar la realidad de lo que había hecho y lo que se había convertido. Vio a un hombre de 42 años que había perdido el respeto de su esposa, de su hijo, de sus compañeros de trabajo, de sus vecinos y de miles de extraños en Internet, todo porque había sido incapaz de tratar con dignidad básica a su propio padre. La epifanía no llegó como una revelación religiosa, sino como una comprensión práctica y egoísta. Había apostado su reputación, su carrera y su estabilidad familiar en una guerra contra un anciano indefenso, y había perdido de manera tan espectacular que su derrota se había convertido en entretenimiento público. Pero lo que más lo torturaba no era haber perdido, sino haber sido derrotado por su propio hijo, quien había demostrado tener más inteligencia estratégica, más principios morales y más coraje que él, revelando que la nueva generación de la familia Morales tenía valores que él había perdido en algún momento de su ascenso social, y que su legado familiar no iba a ser el éxito profesional del que tanto se enorgullecía, sino la memoria de un hombre que había maltratado a su padre y había sido castigado por ello por su propio hijo adolescente. La reconciliación forzada comenzó el sábado por la mañana cuando Carmen le dio a Rodrigo un ultimátum que no dejaba espacio para negociaciones, o pedía perdón públicamente a su padre y hacía todo lo posible por reparar el daño que había causado. O ella tomaría a Sebastián y se iría a vivir con su hermana hasta que decidiera si quería continuar casada con un hombre capaz de maltratar ancianos. «No puedo seguir viviendo con alguien en quien ya no confío», le dijo mientras empacaba una maleta con sus cosas más importantes, «y no voy a permitir que Sebastián crezca pensando que está bien tratar así a los abuelos». La amenaza de Carmen no era un drama emocional, sino una decisión práctica calculada. Ella trabajaba como contadora independiente y tenía ingresos suficientes para mantenerse sola, además de que había perdido completamente el respeto hacia Rodrigo después de ver cómo había manipulado la situación familiar durante años bajo una fachada de responsabilidad filial. Rodrigo entendió inmediatamente que estaba en una posición desesperada porque perder a su familia significaría no solo el fin de su matrimonio, sino también la confirmación pública de que era un hombre tan despreciable que ni su propia esposa podía tolerarlo, lo cual empeoraría aún más su situación laboral y social. La segunda presión vino de su jefe, quien lo llamó el mismo sábado para informarle que la empresa había recibido docenas de llamadas de clientes preocupados por tener sus proyectos en manos de alguien que había demostrado públicamente falta de ética y valores familiares, y que la junta directiva había decidido que la única manera de salvar su empleo era si demostraba públicamente que había reflexionado sobre sus errores y estaba tomando medidas concretas para reparar el daño causado. «Rodrigo, necesitamos que hagas una disculpa pública convincente y que demuestres que estás recibiendo ayuda profesional para manejar tus problemas de conducta», le explicó el licenciado Hernández,
porque de lo contrario, la empresa no puede seguir asociada con alguien que tiene una imagen tan negativa en la comunidad. La tercera fuente de presión vino de sus propios padres adoptivos, los hermanos de su madre que lo habían criado después de que ella muriera cuando él era pequeño, quienes lo llamaron desde Guadalajara para expresar su vergüenza y decepción por cómo había tratado a don Eusebio, recordándole que ellos le habían enseñado valores de respeto hacia los mayores que él había traicionado completamente. Rodrigo, tu mamá se estaría muriendo de vergüenza si viera en lo que te convertiste, le dijo su tío Aurelio con una voz cargada de tristeza. Nosotros te criamos para ser un hombre de bien, no para que maltrataras a los ancianos como si fueran animales. Bajo esta presión múltiple e insostenible, Rodrigo se vio forzado a tragar su orgullo y diseñar una estrategia de rehabilitación pública que empezó con una disculpa formal hacia su padre, pero que desde el primer momento quedó claro que era motivada por la supervivencia social y económica más que por un arrepentimiento genuino. El domingo por la mañana, Rodrigo tocó la puerta del cuarto de don Eusebio con un ramo de flores marchitas que había comprado deprisa en una gasolinera, y con un discurso ensayado que sonaba tan artificial como las presentaciones corporativas que practicaba frente al espejo. «Papá, vengo a pedirle perdón por todo lo que hice», le dijo sin poder mirarlo a los ojos. «Sé que me porté muy mal con usted y quiero que sepa que estoy arrepentido». Don Eusebio, que había vivido lo suficiente para reconocer la diferencia entre el arrepentimiento auténtico y las disculpas de conveniencia, escuchó el discurso completo sin interrumpir, pero cuando Rodrigo terminó, simplemente asintió sin decir una palabra, porque sabía que esas disculpas no nacían del corazón sino de la desesperación. Sebastián observó toda la escena desde la puerta, analizando cada gesto y cada palabra de su padre, y aunque sentía cierta satisfacción por ver a Rodrigo humillado, también experimentaba una tristeza profunda al darse cuenta de que su padre era incapaz de sentir remordimiento genuino incluso cuando había tocado fondo. La reconciliación continuó durante las siguientes semanas con gestos calculados de Rodrigo hacia su padre. Le compraba medicinas sin que se las pidiera, le cocinaba sus comidas favoritas, lo acompañaba a citas médicas, e incluso grabó un video de disculpa pública que subió a las mismas redes sociales donde había humillado a don Eusebio. Pero todos estos actos tenían la artificialidad de una campaña publicitaria diseñada para rehabilitar una imagen dañada más que para expresar amor filial. Auténtico. El video de disculpa logró reducir parcialmente la intensidad del odio público hacia Rodrigo, pero también demostró que él seguía sin entender la gravedad moral de lo que había hecho, porque en lugar de asumir completamente la responsabilidad por sus acciones, presentó su comportamiento como el resultado de estrés laboral y problemas de comunicación familiar, minimizando su crueldad deliberada y convirtiéndola en un malentendido que podía resolverse con terapia y buenas intenciones. Los meses que siguieron a la crisis familiar trajeron una transformación profunda en la casa de los Morales, no solo en las relaciones interpersonales sino en la estructura misma del poder doméstico, donde don Eusebio pasó de ser el anciano marginado al patriarca respetado, y donde Sebastián emergió como el verdadero líder moral de la familia con apenas 15 años de edad. La primera señal de este cambio llegó cuando Carmen tomó la decisión unilateral de desmantelar todas las cámaras ocultas que Rodrigo había instalado, y en su lugar colocó en la sala principal una fotografía enmarcada de don Eusebio con su difunta esposa Esperanza, enviando un mensaje claro sobre quién merecía honor en esa casa y quién había perdido el derecho a la privacidad después de violarla de otros. Sebastián aprovechó la nueva dinámica para establecer rutinas que fortalecieran su relación con su abuelo y que al mismo tiempo demostraran a toda la familia que el anciano no era una carga sino una fuente de sabiduría y compañía valiosa. Todos los días después de la escuela, sin excepción, pasaba una hora completa con don Eusebio escuchando historias del pueblo, aprendiendo sobre la vida antes de la tecnología, y más importante aún, pidiendo consejos sobre cómo manejar las situaciones difíciles que enfrentaba como adolescente en un mundo complicado. Estas conversaciones diarias se convirtieron en el corazón emocional de la casa, porque cuando Carmen terminaba sus actividades laborales, se unía a las pláticas entre abuelo y nieto, creando un espacio de conexión intergeneracional donde Rodrigo no tenía cabida natural porque había perdido la credibilidad moral necesaria para participar en discusiones sobre valores familiares. Don Eusebio, por su parte, experimentó una transformación notable en su autoestima y su presencia dentro de la familia. El hombre que meses antes se escondía en su cuarto para evitar las burlas de su hijo ahora caminaba por la casa con la dignidad restaurada de quien sabe que es valorado y respetado, participando activamente en las decisiones familiares importantes y expresando sus opiniones sin temor a ser ridiculizado públicamente.
La relación entre Sebastián y su abuelo se profundizó hasta convertirse en una alianza generacional que saltaba por encima de Rodrigo, creando una línea directa de transmisión de valores que iba del anciano sabio al joven valiente, bipaseando completamente al hombre de mediana edad que había demostrado ser el eslabón más débil de la cadena familiar. Sebastián comenzó a llevar a don Eusebio a lugares públicos con orgullo renovado, al parque, al centro comercial, a la iglesia, demostrando a la comunidad que el anciano del video viral no era una fuente de vergüenza, sino un hombre digno de respeto que había sido victimizado por su propio hijo pero que ahora tenía quien lo defendiera. Estas salidas públicas sirvieron también como una forma de terapia social para don Eusebio, quien gradualmente recuperó la confianza para interactuar con otras personas sin sentir que era objeto de burla o lástima, especialmente después de que varias personas en la calle lo reconocieron como el abuelo del video y en lugar de burlarse, le expresaron su apoyo y su admiración por tener un nieto tan valiente. Carmen desarrolló una relación más cercana con don Eusebio de la que había tenido durante todos los años anteriores de matrimonio, porque finalmente podía verlo como una persona completa en lugar de como el padre problemático de su esposo, y comenzó a incluirlo en actividades domésticas que antes estaban reservadas solo para la familia nuclear, como planear menús, decidir decoraciones para las fiestas y elegir programas de televisión para ver en familia. Rodrigo, mientras tanto, se convirtió en una presencia fantasmal en su propia casa, cumpliendo con las obligaciones mínimas de respeto hacia su padre, pero sin recuperar nunca la autoridad moral que había perdido, viviendo en una especie de libertad condicional familiar donde cada gesto suyo era evaluado por Carmen y Sebastián para determinar si era genuino o simplemente calculado para mejorar su imagen. La transformación más hermosa de todas ocurrió cuando don Eusebio comenzó a contarle a Sebastián historias que nunca había compartido antes, recuerdos de su juventud, aventuras de cuando era soldado, secretos familiares que había guardado durante décadas y, sobre todo, anécdotas sobre la abuela Esperanza que ayudaron a Sebastián a entender de dónde venía su propio coraje y su sentido de la justicia. Estas conversaciones nocturnas se convirtieron en el momento más esperado del día para ambos, porque don Eusebio había encontrado en su nieto al heredero espiritual que había perdido en su hijo. Y Sebastián había descubierto en su abuelo al mentor que necesitaba para navegar la transición de la adolescencia a la edad adulta con valores sólidos y principios claros sobre lo que significa ser un hombre de bien en un mundo que muchas veces recompensa la crueldad y la falta de escrúpulos. Ahora que han pasado 6 meses desde aquella noche que cambió todo en nuestra familia, puedo reflexionar con más serenidad sobre las lecciones que esta experiencia nos dejó a todos, comenzando por la más importante, que los adultos mayores no somos objetos de entretenimiento ni cargas familiares que hay que tolerar, sino seres humanos con la misma dignidad y los mismos derechos a la privacidad y el respeto que cualquier otra persona, independientemente de nuestras limitaciones físicas o cognitivas. Sebastián me enseñó algo que yo había olvidado durante los años de humillación constante, que el amor verdadero no conoce edades y que a veces los más jóvenes tienen que recordarles a los adultos cuáles son los valores fundamentales que mantienen unida a una familia y a una sociedad. Mi nieto no solo me defendió de su padre, sino que me devolvió algo mucho más valioso que la dignidad. Me devolvió la esperanza de que la nueva generación está creciendo con principios sólidos y con el coraje necesario para defender lo que está bien, incluso cuando eso significa enfrentarse a figuras de autoridad que han perdido el rumbo moral. La historia de Rodrigo es la historia de muchos hijos que se avergüenzan de sus orígenes humildes y que creen que maltratar a sus padres ancianos es una forma de demostrar su superioridad social, sin darse cuenta de que lo único que demuestran es su propia pobreza espiritual y su incapacidad para entender que el respeto hacia los mayores es la base de cualquier civilización digna de ese nombre. Mi hijo aprendió de la manera más dura posible que Internet es un arma de doble filo. El mismo medio que él usó para humillarme se convirtió en el instrumento de su propia caída, pero más importante aún, aprendió que las acciones tienen consecuencias que pueden extenderse mucho más allá de lo que uno imagina cuando las comete impulsado por la crueldad o la ignorancia. Carmen también tuvo que enfrentar una verdad incómoda sobre el hombre con quien había decidido construir una familia. Durante años había sido cómplice silenciosa del maltrato hacia mí, no porque fuera una mala persona, sino porque había elegido la tranquilidad doméstica por encima de la justicia moral, y la crisis la obligó a tomar una posición clara sobre qué tipo de valores quería transmitir a su hijo. La transformación más hermosa de todas ha sido ver cómo Sebastián ha crecido durante estos meses, no solo en estatura física sino en madurez emocional y en comprensión de lo que significa ser un hombre de verdad, alguien que protege a los vulnerables, que defiende la justicia aunque le cueste caro,
y que entiende que la tecnología debe usarse para construir puentes entre las generaciones en lugar de para crear abismos de humillación y desprecio. Nuestras conversaciones diarias se han convertido en el momento más precioso de mis días, porque veo en sus ojos la misma chispa de bondad que tenía su abuela Esperanza, y sé que cuando yo ya no esté, él será el guardián de los valores familiares que Rodrigo estuvo a punto de destruir para siempre. La gente del pueblo ahora me saluda con respeto renovado, no porque sienta lástima por el anciano del video viral, sino porque reconocen en mí al abuelo que tuvo la suerte de tener un nieto dispuesto a arriesgar todo por defenderlo, y eso me llena de un orgullo que no había sentido en años. Los jóvenes que se acercan a Sebastián en la escuela ya no lo ven como el nieto del viejito loco del baño, sino como el muchacho valiente que le enseñó al mundo entero que los abuelos merecen amor y protección, no burla y abandono. Esta experiencia me ha enseñado que nunca es demasiado tarde para recuperar la dignidad perdida, siempre y cuando tengamos a nuestro lado personas que valoren nuestra humanidad por encima de nuestras limitaciones, y que el amor intergeneracional puede ser la fuerza más poderosa para sanar las heridas que la crueldad y la ignorancia abren en el corazón de las familias. Mi mensaje para todos los que escuchan esta historia es simple pero fundamental: cuiden a sus abuelos, respeten a sus ancianos, y enseñen a sus hijos que maltratar a los adultos mayores no es solo una falta moral, sino un síntoma de una sociedad que ha perdido sus valores más básicos. Y para los jóvenes como mi nieto Sebastián, quiero decirles que tienen el poder y la responsabilidad de cambiar el mundo siendo mejores de lo que fueron las generaciones anteriores, defendiendo a los vulnerables y demostrando que la tecnología puede usarse para construir en lugar de para destruir. Si esta historia te hizo reflexionar sobre cómo tratas a los adultos mayores en tu familia o en tu comunidad, déjame un comentario contándome tu experiencia y prometiéndome que vas a ser parte de la generación que protege en lugar de humillar a sus ancianos. No olvides suscribirte porque este viejo abuelo, que ya recuperó su dignidad gracias al amor de su nieto, tiene muchas más lecciones de vida que compartir contigo.